Todo lo que debes saber sobre la dieta BARF para perros. La dieta BARF es el nombre que recibe la alimentación natural para perros a base de productos frescos y naturales. BARF es el acrónimo en inglés de Biologically Appropriate Raw Food. En español podemos encontrar el acrónimo ACBA, que viene a decir lo mismo, alimentación cruda biológicamente apropiada. Así que BARF y ACBA es exactamente lo mismo. Este tipo de alimentación tan de moda gracias a sus beneficios se basa en darle a los perros, gatos y otras mascotas alimentos crudos, ya que, según sus creadores, este tipo de comida les aporta nutrientes que los alimentos para perro procesados no tienen, pero adaptados a sus necesidades nutricionales, es decir, no todo vale. Antes de continuar, no olvides dar like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Los defensores de la dieta BARF argumentan que mantener un régimen natural similar a su dieta evolutiva puede beneficiar la salud y la longevidad de los animales. Por lo tanto, el objetivo es crear una alimentación similar a la que tendrían en estado silvestre, ofreciéndole a la mascota huesos carnosos, carne magra, órganos y vísceras, frutas y verduras, pero todo esto crudo. Beneficios de la dieta BARF para los perros. Los beneficios de alimentar a un perro con comida BARF son muchos. Te detallaremos los más importantes para que tú mismo puedas apreciarlos desde el primer día. Sí, has oído bien, apreciarás estos beneficios desde el primer día e irán siendo más intensos conforme pasen los días. Número 1. Pelo más brillante. Su pelo se verá realmente sano y brillante. Además, su piel estará mejor hidratada. Número 2. Dientes libres de sarro. La alimentación BARF ayuda a los perros a tener sus dientes totalmente limpios, evitando el desagradable y perjudicial sarro que se origina al consumir comida industrializada. Número 3. Sistema inmunitario más fuerte. No es ningún secreto, un perro bien alimentado es más fuerte frente a posibles enfermedades. En realidad, mucho más fuerte, incluyendo la disminución de alergias e intolerancias. Número 4. Heces menos voluminosas. Significado de que con la alimentación BARF se aprovechan mucho mejor los nutrientes de los alimentos. Además, sus heces serán menos olorosas y dejarán de tener tantos gases. Número 5. Mejor olor y aliento. ¿Nunca te has preguntado por qué tu perro huele tanto? No es porque se ensucie jugando, sino por su alimentación de baja calidad. Con la comida BARF tendrá un alimento fresco y no olerá tanto corporalmente. Número 6. Beberá menos agua. La comida industrial es seca y necesita hidratarse, lo que provoca mucha sed y digestiones muy pesadas, algo que pasará a la historia en cuanto comencemos a usar la dieta BARF. Algunas de las ventajas nutricionales de esta dieta se basan principalmente en el mayor porcentaje de digestibilidad de la misma. Por ser un alimento crudo de buena calidad, las materias primas se aprovechan mejor, generando una mejor nutrición del animal. El uso de materias primas de buena calidad aptas para el consumo humano lo hacen un alimento muy sabroso para los perros. Así que si te estás preguntando si la dieta BARF es buena para los perros, la respuesta sin lugar a dudas es un rotundo sí. Desventajas de la dieta BARF. En realidad no existen grandes inconvenientes, pero tendrás que aprender a seleccionar los ingredientes aptos para los perros, saber qué cantidades utilizar en las recetas que prepares y disponer de espacio extra en el congelador para poder guardar el exceso de comida BARF congelada e ir descongelándola conforme la vayas necesitando. Así no tendrás que estar preparando recetas BARF todos los días. Con hacerlo una vez y preparar raciones para ir descongelándolo puede ser más que suficiente. Si esto no te convence, siempre puedes comprar la comida ya preparada. ¿Cuándo comenzar con una alimentación BARF y cómo hacer la transición? Saber a qué edad se puede comenzar a utilizar la comida BARF es muy sencillo. La respuesta es a cualquiera. No es necesario hacer una transición de la comida industrial a la comida BARF. Sin embargo, si tu perro lleva muchos años comiendo únicamente croquetas, sí que es recomendable comenzar poco a poco, con alguna receta suave de vez en cuando, sin mezclar con las croquetas, e ir ampliando las tomas de BARF progresivamente mientras disminuimos las raciones de las croquetas. Podemos usar la dieta BARF con perros jóvenes, adultos y senior.
Los cachorros también pueden alimentarse con barf, como veremos más adelante. Simplemente necesitarán que se les prepare la receta de una forma muy cuidadosa y triturada, para evitar posibles atragantamientos. Así que en realidad podemos comenzar a utilizar barf cuando queramos. Ingredientes necesarios para elaborar barf. Utilizaremos productos naturales y frescos para elaborar nuestras recetas de comida barf. Productos aptos para perros de forma que todos tengan un gran aporte nutricional a nivel biológico. Estos son algunos de los ingredientes que se utilizan en la alimentación barf para perros. Carnes y pescados: pollo, pechuga, alas, cerdo, cordero, ternera, buey, potro, corazón de ternera, al ser músculo también se considera carne, sardinas, truchas, peces sin espinas en general. Huesos carnosos: son los huesos blandos que se digieren con facilidad, como la carcasa de pollo o pavo, cuellos de pollo o alitas de pollo. Se trata de huesos aptos para perros que tienen un gran aporte nutricional. Órganos y vísceras: en cualquier casquería o mercado puedes encontrar vísceras o higadillos de pollo, ternera o cordero. Frutas y verduras: para comenzar, y dado que siempre están disponibles, puedes usar plátanos, manzanas y peras. Como verduras, la calabaza, las acelgas o las espinacas. Cereales y tubérculos: el cereal más recomendado en la alimentación canina es el arroz, y el tubérculo, la patata, la cual podemos cocer con la piel. Opcionales: huevo crudo o cocido, sin cáscara, yogur natural y otros suplementos nutricionales naturales. Aunque las primeras veces te parezca un poco complicado, te aseguro que en realidad es súper sencillo. Solo hay que empezar y practicar y enseguida serás un experto en alimentación natural barf. No te vuelvas loco comprando carne gourmet. Las carnes las podemos comprar en el mercado o incluso en el matadero. Y esto sería todo por hoy. Este tema es extenso, por lo que vamos a tener una segunda parte. Así que no te pierdas nuestro próximo video. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Por el momento yo me despido y nos vemos en la siguiente entrega.